Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Mateo capítulo 12, verso 31 y verso 32. Cuando lo encuentre, usted diga amén. Bueno, qué rápido soy. Eso está muy bien. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cierre sus ojos y vamos a estudiar lo que dice la palabra en estos dos versículos. Padre, muchas gracias. Te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón. Te ruego, Señor, que hoy aprendamos algo nuevo o reafirmemos algo que ya conocemos y que seamos muy bendecidos en esta noche, Señor. Espíritu Santo, pon orden a estas palabras. Espíritu Santo, pon, Señor del cielo, el sentido correcto, de modo que tus hijos sean edificados y sean bendecidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy he titulado esta enseñanza o este estudio que comenzamos hoy, ya finalizamos el de ¿a dónde irán los muertos? Y hoy vamos a comenzar un estudio acerca de el pecado imperdonable, el pecado que no tiene perdón. ¿Sabía usted que hay un pecado que no tiene perdón? Entonces es importante que nosotros entendamos que en la doctrina cristiana existen algunos temas de los que poco se habla. ¿Y por qué no se habla tanto de esto? Uno, por desconocimiento del tema. Me he encontrado con una sorpresa cuando estoy tratando de estudiar este tema. Y es que la mayoría de los comentaristas bíblicos que he estudiado pasan por encima del tema, no lo tocan, ni siquiera mencionan algo, pasan a los siguientes versículos, pero no tocan el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado una predicación sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿No? Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces quiere decir que esto es tan importante que la iglesia lo conozca, que la iglesia lo entienda. Pero nadie habla de eso. ¿Por qué nadie habla de eso? Porque nadie se compromete a estudiarlo y porque las personas de la iglesia en este tiempo, y quiero decirlo con todo respeto, no le dan relevancia a estos temas o no le dan la relevancia que estos temas demandan. Hoy nosotros queremos escuchar predicaciones que nos alienten el oído, que nos hagan sentir muy bien, que nos hagan sentir que nosotros estamos sobre el mundo, que las riquezas están bajo nuestros pies, y es lo que regularmente la iglesia de este tiempo quiere escuchar. Sin embargo, mucha gente se irá al infierno por no conocer un tema como estos. Entonces mi pregunta ¿es importante o no es importante? Ahora yo quiero comenzar este estudio y por eso lo titulé El pecado que no tiene perdón. Los creyentes lo conocemos como la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no tenemos mayor conocimiento al respecto. Por eso no se enseña mucho acerca del tema en las congregaciones. Que lo haya leído, como diría Kiko, me doy. Entonces,
Quiero decirles que Jesús mismo habló del pecado imperdonable. Fue el Señor quien lo mencionó. Así que no estamos hablando de una interpretación privada de un hombre, de algún teólogo que entendió por allá estudiando la palabra acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que fue el mismo Señor el que lo mencionó. Él mismo habló de la gravedad de cometer dicho pecado. Quiero que vaya conmigo sin perder, por favor, Mateo. Si usted tiene un separador de estos tan bonito que le dieron en una de las reuniones, póngalo en su Biblia y vaya conmigo a Lucas capítulo número 12. Muchas gracias, mi hermano. Lucas capítulo 12 y el verso número 10 dice de la siguiente manera: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Lucas 12:10. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No le será perdonado. Ahora quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo número 3. Marcos capítulo número 3. Y dice el verso 28 hasta el verso 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cómo les parecen esas palabras? Duras, ¿cierto? Es decir, que el tema es importante que la iglesia lo conozca. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que todo pecado y blasfemia le va a ser perdonado a los hombres. Y es porque Dios siempre ha querido perdonar, y Él ha manifestado que todo pecado será perdonado. Y dice Primera de Juan capítulo 1 y el verso número 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Significa que cuando el hombre peca y el hombre se arrepiente, el hombre puede ser perdonado. Sin embargo, el Señor excluye de eso la blasfemia contra el Espíritu Santo. El hombre puede pecar de mil maneras, pero si se arrepiente, Dios le perdonará, porque ha tenido un corazón arrepentido y la misericordia de Dios se manifiesta hacia esa persona. Pero si el hombre blasfema contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Y esto es delicado. La palabra pecado en el griego es la palabra amartia, que significa errar el blanco. Errar, cometer pecado, practicar el pecado. Y la palabra blasfemia en el griego es la palabra blasfemia, que significa vilipendio, maldición, maledicencia contra Dios. Entonces, mis amados, cuando el Señor habla de blasfemar, está diciendo que vilipendiamos, que maldecimos al Espíritu Santo, que injuriamos, que hablamos de manera impropia hacia el Espíritu Santo. Y entonces el Señor es muy claro cuando dice que este pecado no tiene perdón de Dios. Y mi pregunta era, ¿por qué Jesús le habló al pueblo de que ese pecado no tiene perdón de Dios? Ellos estaban cometiendo un grave error y no lo sabían. Quiero que vaya conmigo a Mateo nuevamente y vamos a mirar qué era lo que estaba pasando con ellos.
¿Por qué el Señor les dijo eso? Mateo capítulo 12 y el verso número 22 nos está narrando que viene un joven endemoniado, una persona endemoniada, ciega y muda, y él le sana. Y el ciego y mudo veía y hablaba después de que el Señor lo sanó. Entonces toda la gente, al ver el milagro, al ver lo que estaba sucediendo, quedó atónita, y algunos decían: es el hijo de David, será el hijo de David. Pero los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos, al oír lo que dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Estaban atribuyendo las obras del Espíritu, ¿a quién? A los demonios. Cuando usted mira el pasaje de Marcos, ¿sabe qué se atrevieron a decir? Que Jesús tenía un demonio. O sea que por eso él hacía todas esas cosas milagrosas, porque Jesús tenía un demonio. Miren lo grave de referirse a Jesús de esa manera. Y entonces, por eso el Señor les dice: todo pecado y toda blasfemia les será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Entonces surge otra pregunta: ¿en qué consiste el pecado imperdonable? ¿En qué consiste este pecado para que no tenga perdón? Y la palabra es muy clara cuando afirma lo que el Señor le dijo a los fariseos: el pecado que no tiene perdón corresponde a blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo quisiera hacerles una pregunta: ¿cuántos en alguna ocasión han sentido miedo de esto? Y han dicho: ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Si yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo, estoy perdido. Quiero que sepa que si usted blasfemó contra el Espíritu Santo, está perdido. Porque la Biblia es clara cuando dice que ¿qué? Que no tiene perdón. Vamos a ver. Porque, ay, pastor, se le acabó la iglesia, pastor. Ya sabemos que blasfemar es vilipendiar, maldecir, hablar mal, injuriar, hablar lento y estúpido. ¿Cómo les parece? Todo eso traduce blasfemar. Usted de pronto en algún momento puede decir algo en contra de Jesús, y la Biblia dice que aún eso le puede ser perdonado. Pero que si usted dice algo en contra del Espíritu Santo, ahí sí posee problemas. Entonces, ¿qué dice el verso número 32? Leámoslo. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra. ¿Cuántas palabras? Alguna palabra. ¿Contra quién? Contra el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto como que uno lo escucha y uno siente como temor, ¿cierto? Y uno dice: ay, ¿qué hago? Y en el pasaje de Marcos dice que el que hable contra el Espíritu Santo será reo de juicio eterno. ¿Cómo desenrollamos esta pita? ¿En qué consiste el pecado imperdonable? Consiste en atribuir las obras del Espíritu Santo a los demonios. Esa es la primera manera en que una persona ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Se echa fuera a los demonios por Belcebú, y ellos desconocen por completo que era el Espíritu de Dios quien hacía
posible tal acto. Y mire lo que les está diciendo el Señor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, verso 25: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Saben por qué no tiene perdón? Por una sencilla razón: todo aquel que niega la obra del Espíritu Santo, todo aquel que no quiere tener una relación con el Espíritu Santo, que no quiere dejar que el Espíritu Santo haga una obra en su vida, está renunciando a la salvación. Por una sencilla razón: porque es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, ¿qué es lo que sucede con este pecado? Que es un atentado a la obra de Dios. Si yo hablo mal del Espíritu y no quiero, y resisto al Espíritu Santo de Dios, estoy prácticamente condenándome a vivir una vida de pecado. Entonces, por lo tanto, estoy ofendiendo al Padre, estoy ofendiendo al Hijo. Es que la blasfemia contra el Espíritu Santo prácticamente ataca la obra de Dios en la vida del ser humano. Lo que está buscando el enemigo es que usted no quiera al Espíritu Santo, que usted no tenga ese contacto con el Espíritu Santo, que usted niegue la obra del Espíritu Santo, que la resista, que no quiera dejar al Espíritu obrar en su vida. Y entonces usted, si no deja obrar al Espíritu Santo en su vida, pues sencillo, no va a tener una convicción del pecado. Es decir, que el pecado va a seguir en su vida. Es decir, que usted va a seguir haciendo lo malo. Es decir, que usted va a estar condenado a una eternidad sin Dios. Voy a leerles un pasaje. Quiero que miren conmigo Juan capítulo 16. Me estoy adelantando un poquito, pero es necesario por esta pregunta. Juan capítulo 16. Y el verso número 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que cuando una persona resiste, pues no va a tener ese convencimiento del pecado. Y si una persona no tiene el convencimiento del pecado, ¿qué va a pasar? Va a seguir pecando. ¿Y qué pasa si la persona sigue pecando? ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para quitar el pecado de en medio y para que su pecado pueda ser perdonado. Pero usted necesita arrepentirse, y para que usted pueda arrepentirse, el Espíritu de Dios lo convence a usted de pecado. Le hace entender a usted que lo que hace no es agradable a los ojos de Dios. Porque cuando no está el Espíritu de Dios en su vida, entonces usted hace lo que el mundo hace, y lo que el mundo hace es pecado, ¿cierto? Usted mira en el mundo, y en el mundo un hombre puede tener 2 y 3 y 4 mujeres al mismo tiempo. Usted mira en el mundo y al hombre le gusta el hombre y a la mujer le gusta la mujer. Usted mira en el mundo y al hombre le gusta el licor, le gusta la borrachera, le gusta la mundanalidad, al hombre le gusta la pornografía, le gustan las cosas. Y mientras el Espíritu no está en él, pues él va a seguir haciendo eso y le parecerá bueno. Pero cuando viene el Espíritu a morar en la vida del ser humano, el hombre dice: eso ya no es bueno. Y entonces le enseña un versículo que todos conocemos perfectamente. ¿Cómo es? Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces me convence a mí, me dice: Carlos, si tú sigues haciendo eso, vas a morir.
Si el Espíritu no está, y si yo resisto la obra del Espíritu, se anula la obra de Jesús en la cruz. ¿Y qué más pasa? Se anula el amor del Padre que a Él me ha dado, y yo sencillamente estoy condenado a una eternidad sin Dios. ¿Cómo les parece? Hay algo más. ¿Qué más dice la Biblia? Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Saben qué significaba que Jesús había ido al Padre? Que Él había terminado la obra en la cruz, que Él había culminado su obra. Ahora iba al Padre, y al estar allá con el Padre, ¿sabes qué significa? Que ahora Él es vencedor. ¿Cuántos creen en un Cristo vencedor? Pero hay algo más: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sabe por qué el diablo domina la vida de muchas personas? Porque la gente no sabe que el diablo ha sido ya juzgado. Porque la gente no sabe que el diablo ha sido derrotado en la cruz. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Entonces el enemigo hace lo que quiere, y ellos están diciendo: este echa fuera a los demonios por Belcebú, porque tiene un demonio. Es decir, que le están atribuyendo la obra del Espíritu a los demonios, y están resistiendo la obra de Dios. ¿Saben qué pasa con este pecado? Que es un pecado que tiene que ver con la incredulidad y con la religiosidad. Sencillamente los fariseos ponen de manifiesto que no creen en Jesús. Como no creen en Jesús, no creen en el Espíritu. Usted no puede decir que cree en el Espíritu y no cree en Jesús. No puede decir que cree en el Padre pero no cree en Jesús y en el Espíritu. Y no puede decir que cree en el Padre y en el Hijo pero que no cree en el Espíritu Santo. Porque los tres están ahí. Si cree en uno, tiene que creer en los otros. ¿Me entiende? De lo contrario, estaría resistiendo la obra. Entonces, ellos, como no creían en Jesús, pues no iban a creer en la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se les iba a ocurrir que la obra del Espíritu Santo se estaba haciendo ahí? Porque ellos no querían, y esto fue lo que le pasó a los judíos. Ellos no querían creer en el reino de Dios a la manera de Dios. Ellos querían el reino de Dios a la manera de los hombres. Y escúcheme, no es a la manera de los hombres, es a la manera de Dios. Por eso ellos resistieron. Porque ellos, ¿qué pensaban? Lo mismo que pensó Judas. Él va a derrocar al emperador, va a establecer su reino sobre la tierra, y nosotros vamos a vivir felices y a comer perdices. Pero el Señor les dijo: mi reino no es de este mundo. Y cuando Jesús les dice eso, se les pincha el globo a todos. Más cuando les dice: es que yo soy el Hijo de Dios. Y ellos dicen: este está blasfemando, este no puede hablar de esa manera. Y cuando ven a Jesús haciendo milagros, entonces dicen: este echa fuera a los demonios por Belcebú. Lo que significa que ellos están resistiendo la obra del Espíritu Santo. Por eso se negaban a creer en Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y al negarse a creer, ellos estaban rechazando la única manera en que opera el reino de Dios entre los hombres. Quiero decirle que no hay otra manera. Pero Él dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendría una obra poderosa, la obra del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. Amén. Vendría la manera en que el Señor iba a empezar a restaurar vidas. Vendría la manera en que el Señor iba a cambiar los corazones. Vendría la regeneración, el nuevo nacimiento. Vendría el poder de Dios, el que levantó a Cristo de los muertos, el que puso orden a la tierra. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía, venía a estar en la iglesia. Y hoy está en la iglesia, está entre nosotros. Y este es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Pero ahora vaya conmigo
a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y el verso número 16, yo sé que usted conoce este versículo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Quiero que sepa que eso tiene un proceso, y ese proceso lo lleva a cabo el Espíritu de Dios. Amén. Jesús abrió la puerta, pero el Espíritu de Dios consolida todo esto. Amén. Y sigamos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado. Escúcheme, Dios no va a echar a nadie al infierno. La gente que se va al infierno se va solita porque quiere irse al infierno. ¿Me entiende eso? ¿Por qué? Porque Dios les abrió el camino, Dios les mostró la puerta, Dios les dijo: esta es la manera, y no quisieron creer. Como en los días de Noé, cuando el Señor le mandó a Noé construir el arca, pero ninguno quiso hacer caso a la predicación de Noé. Todo el mundo se burló de Noé, todo el mundo se burló de la palabra de Dios. Todo el mundo dijo: ay, esos son cuentos. Cuando empezaron a caer gotas de agua, y cuando la puerta se cierre, nadie puede entrar. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? En este momento la puerta está abierta para que usted pueda ser salvo. Pero una vez la puerta se cierre en este tiempo, vendrá otra manera y más difícil. Créame, más difícil. Sigamos leyendo. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Y qué? ¿Por qué? Entonces te voy a decir una cosa que te va a sonar muy fuerte. La luz vino a tu casa. La luz vino a tu vida. Pero si tú amas más las tinieblas que la luz, es porque tus obras son malas. Y si tus obras son malas y amas más las tinieblas que la luz, estás en condenación, aunque estés en una iglesia, aunque vengas a culto. ¿Me entiendes? El pensamiento moderno de la iglesia es que tú eres salvo porque vienes a culto. Es que tú eres salvo porque haces una oración de fe. Y lo que dice la palabra de Dios es que tú eres salvo porque amas la luz, porque amas a Dios, porque has aceptado el amor de Dios y porque has entendido. Y para que lo puedas entender, necesitamos el Espíritu Santo. Y si una persona se niega a eso, resiste al Espíritu Santo. La palabra convencer en el griego es la palabra alenjo. Y la palabra alenjo significa amonestar, acusar, redarguir, reprender y convencer. Todas esas cosas significan convencer. Entonces, ya le doy la palabra a mi hermano Hernán y mi hermano David. Muchos andan con el temor de que si de pronto, sin entender, cometieron el pecado imperdonable, yo les digo que no. Y es al acuerdo o es a la conclusión que llegan la mayoría de teólogos. Porque el pecado imperdonable
no es un pecado que se hace de manera inconsciente, sino que la persona rechaza de manera consciente la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando esa persona rechaza conscientemente la obra del Espíritu Santo, esa persona se pierde de ahí para adelante la oportunidad de ser salvo. ¿Me entiende? Cuando esa persona es convencida, porque es que el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente decir una palabra, tiene que ver mucho con atacar la obra del Espíritu Santo, es decir, no la quiere recibir, no la quiere aceptar. ¿Por qué? Porque tiene algo en mente y en el corazón que considera mucho más grande que la obra del Espíritu Santo. Como cuando usted le habla del Señor a una persona religiosa y esa persona religiosa dice no y punto, no, y no cree y dice no. ¿Qué está haciendo esa persona? Está rechazando de plano, está en el mismo lecho de muerte y está diciendo no, no creo y punto, y no, y está rechazando. ¿Qué pasa con esa persona? Sencillo. Y cuando le vienen a hablar de las cosas de Dios, ¿qué dice esa persona? A mí no me venga a hablar de eso, yo no creo en esas cosas. ¿Me entiende? Entonces cree en Dios a su manera. Pero resulta que usted no tiene que creer en Dios a su manera. Usted tiene que creer en Dios a la manera de Dios, porque Dios estableció una manera de creer, y esa es la manera en que los hombres deben creer. Le está hablando a los fariseos y le está enseñando a los discípulos. Pero entonces mire, ¿quiénes cometen ese pecado? Miren lo que dice el verso número 33, porque hay un contexto. Y dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es decir, usted es el que decide, ¿quiere ser bueno o quiere ser malo? Pero su fruto es el que muestra si usted es bueno o es malo, ¿cierto? Es lo que está diciendo ese versículo. Pero mire lo que sigue diciendo: generación de ¿qué? De víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Entonces, ¿quiénes cometen el pecado imperdonable? Las personas malas, inicialmente. ¿Quiénes? Las malas. Ya voy para allá, tranquila, no se me afane, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo el Señor a los fariseos? Claro, creyentes en la palabra, creyentes en un Dios, creyentes pero que resisten la obra del Espíritu. ¿Sabe qué les dijo el Señor? A través de Esteban le dijo: tardos de corazón para entender y para humillarse al Señor. Les dijo, se lo dijo creo que es en Hechos capítulo número 7 que les está hablando, y les dice que son indoctos y que son tardos de corazón, algo así es que les dice. ¿Hasta cuándo van a resistir? Voy a mirarlo porque es importante que lo miremos. Dios, ¿por qué me meto yo en estos temas? Bueno, gloria a Dios por eso. Bueno, si el hermano Orlando le ponemos trabajo y lo va buscando, en Lucas 24 y en Hechos también está eso, para yo poder seguir adelante. ¿Listo? Y entonces, ¿qué les dice el Señor a ellos? Les dicen que son malos. Y mire lo que dice, lo que sigue diciendo. Voy paso a paso para poder mostrar quiénes cometen este pecado. Pero mire lo que dice. Ahí en Mateo capítulo número 12. Dice: porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y entonces dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿La blasfemia contra el Espíritu Santo es bueno o es malo? Entonces, ¿de qué corazón va a salir una blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Va a salir de un corazón bueno? Pregunto yo, ¿va a salir de un corazón bueno? No, va a salir de un corazón malo. ¿Me entiende eso?
¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenían estos hombres? Tenían religión, pero tenían odio, tenían rabia, tenían amargura, tenían envidia, porque ellos tenían envidia. Entonces, al tener todo eso hacia Jesús, ¿qué era lo que hacían? Hablar mal. ¿Me entiende? ¿Quiénes más lo cometen? Lo cometen las personas que deciden no creer en la obra del Espíritu Santo. No les importa hablar mal de las cosas de Dios. Fíjense que los fariseos hablaron mal del poder que echaba fuera a los demonios. Por lo general, son personas duras de corazón y no temen decir mal de las cosas del Señor. Entre ellas hay personas incrédulas que nunca han escuchado de Dios, pero cuando les hablan dicen no. Y hay personas crédulas que entre comillas parecen ser crédulas, pero que cuando les hablan de las cosas del Señor, ¡pum!, cierran la puerta. Y usted no se ha dado cuenta que hay mucha gente en el mundo que uno dice, venga, pero si les estoy hablando de Dios, y se ponen bravos, se ponen furiosos porque se les habla de Dios. Pero luego usted no cree en la Biblia. Ay, sí. Y usted no cree en Jesús. Sí, pero no me hable de eso. Y no quieren creer. Entonces son crédulos y también hay incrédulos, para responder la pregunta de Almita. O sea, no solamente los crédulos, también los incrédulos lo pueden cometer. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que definimos nosotros. O sea, usted no lo va a definir. El Señor es muy claro, y por eso les decía que me dejaran terminar, porque en el verso 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuándo se determina si usted blasfemó contra el Espíritu Santo o no? En el día del juicio. Y dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás. Pero yo quiero decirles algo: Dios es un Dios de justicia, de mucha justicia. ¿Y el Señor qué dice? El Señor dice, Él mide el pecado de cada uno de nosotros y Él sabe si su pecado califica para quedar fuera. Si usted no está incluido, pero si usted hoy, escúcheme, y eso es lo lindo de la obra de Jesucristo en la cruz, porque la obra de Jesucristo en la cruz vino para ser una respuesta a eso. Es decir, que el Señor le dio la oportunidad a usted. Por eso, si usted ha creído en Cristo Jesús, significa que usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, porque usted tiene una oportunidad de arrepentirse, una oportunidad de perdón, de sentir en su corazón: hombre, yo la estoy embarrando, yo hablé mal, blasfemé. Pero está sintiéndolo. ¿Quién hace la obra que estás hablando? El Espíritu de Dios. Quiere decir que el Espíritu de Dios no está en desacuerdo, no está, uy, no quiero ver a este man porque no lo quiero ver, no, sino que antes dice, venga para acá que lo estoy recibiendo, y el Espíritu lo está convenciendo, y el Señor murió en la cruz por nosotros, amén, para que nosotros seamos libres, ¿me entiende eso? Para que nosotros podamos acercarnos a Dios y podamos nosotros librarnos de la condenación eterna. Ahora, se decide en el momento del juicio y cuando Dios diga, tú no entras. ¿Pero por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo? Digo, porque no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Les está mostrando el por qué se van a condenar, el por qué no van a entrar. Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo no los conozco, hacedores de maldad. Noten cómo el Señor le está diciendo a cada persona por qué no entra. Entonces, aquel que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, el Señor le dirá, no entras. Sencillo, porque no hiciste esto, y le muestra la película y le hace entender por qué lo hizo.
Pero le tengo una noticia hermosa. Usted ha creído en Cristo Jesús. Usted ama al Señor. ¿Usted peca y siente dolor en su corazón? Tiene el Espíritu de Dios. ¿Usted es redarguido cada vez que le falla al Señor? ¿Sí? Tiene al Espíritu de Dios.